Jueves 21 de julio del 2022, qué gusto saludarles amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Nosotros vamos a tener importante información para compartirla con ustedes. Saludamos antes con nuestro compañero Felipe Espinosa. ¿Qué tal, Feli? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Vero, querida, amigos televidentes, muy buenas noches. Como siempre, agradecerles por permitirnos ingresar hasta sus hogares. Como todas las noches, venimos recargados de información. Así es, y hacemos una invitación también para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es, Radio Pública FM, y a través de nuestras redes sociales. Y ahora, ¿qué les parece si vamos a revisar los titulares de la jornada? La Asamblea Nacional cuenta con nuevas autoridades. El presidente de la República, Guillermo Lasso, vetó totalmente las reformas a la ley humanitaria. Autoridades identificaron a los responsables de la masacre carcelaria en noviembre en Guayaquil. El flujo de gas ruso se reactiva dando un alivio a los países europeos. Y en deportes, Ecuador disputará 2 partidos amistosos antes de su participación en el Mundial de Qatar. Atención amigos televidentes, la Asamblea Nacional tiene nuevas autoridades. La nueva mayoría conformada por UNES, el Partido Social Cristiano y los disidentes de la Izquierda Democrática y Pachacutic lograron captar espacios dentro del Consejo de la Administración Legislativa CAL. La propuesta de la mayoría conformada desde mayo pasado la encabezó Marcelo Holguín para la primera vicepresidencia, Darwin Pereira para la segunda vicepresidencia y Esteban Torres como primer vocal del CAL. Ha sido designada. Las 2 vicepresidencias fueron escogidas con más de 90 votos, encontrando oposición en el oficialismo, que por el contrario decidió apoyar al social cristiano Esteban Torres. Que me honra en esta tarde. Las nuevas autoridades fueron posesionadas e inmediatamente ocuparon sus puestos en el hemiciclo legislativo. Y el país ya no quiere vernos peleando, el país quiere vernos debatiendo las leyes. Con estas designaciones se configura un nuevo escenario en el Parlamento, que a decir de la bancada oficialista, sus intereses están más allá de la Asamblea. Para tener un pie en la Asamblea Nacional y un pie en el Consejo de Participación Ciudadana para nombrar autoridades a su antojo. Las autoridades del Consejo de la Administración Legislativa son elegidas cada 2 años, por lo que los recientemente electos deberán completar este periodo de tiempo, es decir, estarán en funciones durante los próximos 10 meses. Carolina Basante, Noticias 7. Y el presidente Guillermo Lasso vetó totalmente las reformas a la ley humanitaria. El primer mandatario argumentó que, entre otras cosas, la iniciativa ponía en riesgo 112,000 empleos. Con una respuesta de 3 páginas, el presidente Guillermo Lasso expuso sus motivos para objetar de forma total la iniciativa de la legisladora correísta Victoria de Sintonio, que pretendía reformar artículos de la ley humanitaria, pero que, según el primer mandatario, se abordaron con absoluta ligereza técnico-legislativa. Por ejemplo, se expone que no se especifica qué artículos serán derogados en la ley, ni considera que algunos de estos tuvieron aplicación temporal. Además, la norma generaría inseguridad jurídica al pretender derogar disposiciones como la modalidad telemática para la educación y el teletrabajo o la creación del contrato especial emergente, que según el primer mandatario, desde su implementación a fines de 2020, ha permitido la creación de cerca de 112,000 plazas de empleo. También se plantea que al impulsar volver permanentes disposiciones temporales, como el alivio financiero aplicado en los primeros meses de la pandemia, podría afectar a la seguridad de la provisión de servicios públicos y a los entes más pequeños del sistema financiero. El veto total provoca el archivo del proyecto de ley y por 1 año no podrá ser tratado. Carolina Basante, Noticias 7. Por otro lado, la Asamblea Nacional aprobó un paquete de reformas a la Ley de Comunicación. El Pleno se decidió por el informe de minoría que es cuestionado por el oficialismo y gremios de la comunicación porque señalan que su contenido es atentatorio contra la libertad de expresión. 75 votos 2 victorias en un mismo día para la nueva mayoría de la Asamblea Nacional. Con 75 votos, el Pleno aprobó el informe de minoría sobre las reformas a la Ley de Comunicación. El documento es impulsado por el correísmo y sus nuevos aliados. Esta Asamblea Nacional no debe ser un trampolín para que las grandes cadenas de comunicación
tengan impunidad cuando afectan la honra de nuestros ciudadanos. La aprobación se dio luego de que se desechara el informe de mayoría construido por la Comisión de Relaciones Internacionales. Sin embargo, en el Pleno hubo reparos sobre esta decisión. Es incongruente que en el Pleno de la Asamblea Nacional se pretendan nuevamente, los que dicen que quieren mejorar la imagen de la Asamblea, aprobar un informe que ni siquiera ha pasado por la Unidad Técnica Legislativa. Y es que cuestionan además el contenido. Dicen que atenta contra la libertad de expresión, pues plantea el control de la información desde el Estado y también establecer responsabilidades civiles y penales a medios de comunicación y periodistas. La norma deberá ser enviada al presidente, quien tiene 30 días para pronunciarse con una objeción total o parcial de la misma. Carolina Basante, Noticias 7. Y en el mismo tema, horas más tarde de la votación de la Asamblea, el gobierno se pronunció y rechazó la aprobación del informe de minoría, al que calificó de ley mordaza. A través de un comunicado de la Secretaría General de Comunicación, se menciona que restringiría la libertad de expresión y proporcionaría mecanismos para la persecución. Conforme a lo que establecen los procedimientos legales, el informe debe llegar al despacho del presidente Guillermo Lasso para su pronunciamiento oficial, que de ser el caso podría ser el veto a este proyecto de ley. Según el Ejecutivo, el primer mandatario evaluará las acciones pertinentes. Este jueves, amigos, se desarrolló el segundo Gabinete Sectorial de Salud para trabajar en la articulación de proyectos y programas que permitan mejorar la red de salud pública del país. Uno de los ejes centrales de este encuentro fue el estado de emergencia en el Ministerio de Salud y en el IES a causa del desabastecimiento de medicinas. Una atención sanitaria oportuna y sin desabastecimiento de insumos fue el punto central al que llegaron las autoridades que integran el Gabinete Sectorial de Salud. Nuestra gestión como gabinete es coordinar acciones intersectoriales. Hablamos ya de un Sistema Nacional de Salud para dar cumplimiento a la política pública. Uno de los anuncios más importantes involucra a la declaración de emergencia en el Ministerio de Salud. A partir de la primera semana de agosto, todo el proceso de emergencia, especialmente en el Ministerio de Salud Pública, deberá concluir y comenzará con el despliegue de medicamentos a través de todas sus unidades médicas. También se habló sobre el programa Medicina Cerca, que ya comenzó en Guayaquil y ha dejado al menos 2.000 beneficiarios. El viernes se aplica en Cuenca, la próxima semana en Puerto Viejo y en Quito. En cuanto a la compra de medicamentos, el proceso comenzará también desde el viernes con la invitación a presentar ofertas. La recepción de ofertas de insumos médicos y dispositivos será el día lunes 25 de julio. Y esperamos suscribir el 28 de julio los contratos y empezar a recibir entre el 29 de julio y el 17 de agosto. Además, un total de 2.103 recetas fueron prescritas para ser dispensadas en farmacias particulares. En cuanto al IES, la Seguridad Social aplicará métodos de subasta inversa y catálogo electrónico para enfrentar los inconvenientes. La recepción de ofertas de insumos médicos y dispositivos será el día lunes 25 de julio. Y esperamos suscribir el 28 de julio los contratos y empezar a recibir entre el 29 de julio y el 17 de agosto. Desde el Gabinete Sectorial aseguran que actualmente se ejecutan 783 órdenes de compra para el abastecimiento de al menos 8 meses de los centros que conforman la red pública de salud. Lautaro Andrade, Noticias 7. Al hospital IES Cotocollao, en el norte de Quito, diariamente llegan más de 300 personas con síntomas respiratorios en búsqueda de atención médica. Los pacientes señalan que los síntomas no son tan graves como al principio de la pandemia. Ecuador está próximo a llegar al 1.000.000 de contagios. Para ser exactos, 946.487 casos positivos. En tan solo un día se registraron más de 3.000. A pesar de las cifras, en los exteriores de las unidades de salud ya no se ven las largas filas de personas como en el inicio de la pandemia. Sin embargo, aún hay ciudadanos con sintomatología respiratoria que buscan atención médica.
Yo me contagié últimamente, pero no fueron tan fuertes, solamente que tenía dolor de cabeza, fiebre, inflamación en la garganta, sí, bastante. Incluso personas que acompañan a sus familiares con síntomas que quieren saber si son positivos para COVID-19. Mi esposita ya está aquí, no sé si tendrá COVID, no sé. Amaneció un poco mal, ayer también estaba un poco mal y le dolía el cuerpo nomás, con eso venimos para acá. Aquí, en el hospital del IES Cotocollao, las atenciones por sintomatología respiratoria se han incrementado drásticamente. Nosotros atendemos alrededor de 370 pacientes diarios, de pacientes que son respiratorios, pues que no podemos decir si todos son COVID o no, pero la mayoría de ellos vienen con pruebas positivas. Para el personal de salud, el repunte de casos tiene solo un motivo. Hemos bajado las medidas de seguridad, hemos aflojado un poco en la ciudadanía el uso de la mascarilla, el distanciamiento. Estamos ahora con un montón de aglomeración en el país. Lo cierto es que las vacunas han logrado disminuir la gravedad de los síntomas. Ventajosamente, ahora que estamos todos con dosis de vacunación, la sintomatología ha caído de ser grave, de tener contagios hospitalizados y pacientes en terapia intensiva. Ahora tenemos sintomatología leve que se puede solventar en los domicilios. Edison Saavedra, Noticias 7. Atención amigos televidentes, porque desde hace 2 años realizarse pruebas para la detección de COVID-19 se ha convertido en una práctica habitual en todo el mundo. Sin embargo, si usted nunca se hizo una y tiene sobre todo dudas de si alguna vez se contagió con el virus, tome en cuenta el siguiente aspecto. El Ecuador está cerca del 1 millón acumulado de contagios por COVID-19. Son pocas las personas que nunca en estos 2 años se hicieron una prueba de detección del virus. Bueno, desde que comenzó la pandemia, por distintas circunstancias, más de 10 pruebas por lo menos. Se presume que al menos una vez estuve positivo. Unas 3 veces. Una me salió positiva y las demás negativas. Sin embargo, existe un margen de ciudadanos que pudieron contagiarse, pero no se lo puede comprobar porque nunca se hicieron las pruebas de COVID. En su momento, la prueba rápida también cumplía la función de informarle al usuario si en su organismo habían rezagos del virus. Mediante el componente IgG se detectaban anticuerpos del coronavirus de contagios pasados. Si bien aún existen pruebas para hallar los anticuerpos en la persona, y estas oscilan en los $29 y se los hacen en cualquier tipo de laboratorio, los expertos no aconsejan utilizarlas. Por ejemplo, la utilidad de las pruebas de anticuerpo ya han perdido utilidad, ya no se usan, no se deberían hacer, no sirven para nada, pero la gente se sigue haciendo. Esto porque la vacuna también genera anticuerpos y esto podría confundir. Genera anticuerpos antinucleocápside, pues tú podrías asumir que te dio COVID sin saberlo. Determinar cuál de estos fue contagio y cuál de estos fue vacuna, hoy por hoy pierde utilidad y no es posible y no sirve para nada. Para el actual momento que vivimos con la presencia de las subvariantes de Omicron, se sugieren otro tipo de pruebas. Las pruebas más fiables son las pruebas de antígeno o PCR. Prueba de antígeno es igual en fondo nasofaringeo y es en una detección temprana o de control. PCR, cuando la persona afectada con algún tipo de afección parecido a una afección gripal o ha estado en presencia o en contacto con alguna persona ya confirmada de contagio. No hay que olvidarse que el COVID-19 no es una simple gripe y que cada día se descubren nuevas secuelas a mediano y largo plazo. Lautaro Andrade, Noticias 7. Amigos televidentes, al regresar de la pausa comercial, les contamos que este 21 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro. La ciudadanía nos cuenta el significado de estos animalitos en sus familias. No se despegue de nuestra pantalla. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además, recuerda que somos retransmitidos por Radio Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El director subrogante del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, Jorge Flores, reveló que las armas largas que ingresan a las cárceles lo hacen por partes y su ensamblaje lleva meses, por lo que las autoridades trabajan en redoblar los controles y protocolos de seguridad.
Aunque este video no fue grabado en Ecuador, refleja el nivel que tienen algunas personas en el mundo para vulnerar los controles de seguridad en las cárceles. Para ocultar celular y demás ilícitos dentro del cubículo. Ecuador no es la excepción. Luego de los últimos incidentes en la cárcel de Santo Domingo, el director subrogante del SNAIC entregó la respuesta que muchos buscaban. ¿Cómo ingresan armas de fuego a las cárceles? ¿Por qué en las requisas incluso encuentran fusiles? Nosotros conocemos que un arma de estas características, comprendemos, no ingresa en una sola ocasión. Ingresa por piezas y ese ingreso de piezas puede durar meses. El ensamble de un arma de estas características, igual al interior de un CPL, puede durar semanas. Revela qué información manejan de cómo ingresan esas piezas. Ese ingreso de pieza por pieza, de elemento por elemento constitutivo de un arma de fuego, se puede realizar por varios métodos, por los vehículos que ingresan, por las personas que ingresan, por los servidores que ingresan. No sabemos cómo, pero lo que sí tenemos constancia es que eso es un trabajo como de hormiga. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, dice que tomaron decisiones para mejorar los controles de seguridad en las cárceles del país. Una comisión que viajó al Estado de Israel para hacer la adquisición directa de gobierno a gobierno de temas de tecnología que nos permita superar algunos conflictos. Reveló que está por empezar un censo penitenciario. La próxima semana tenemos una reunión, una mesa de seguridad que tratará ya las fechas exactas. Finalmente dijo también que el proceso de formación de 1.300 nuevos guías penitenciarios empezó. Las autoridades identificaron a los responsables de la masacre en la penitenciaría del Litoral el pasado noviembre. Además, dieron detalles de operativos de seguridad realizados en la ciudad de Guayaquil. Los enfrentamientos ocurridos en el centro carcelario del Litoral el año pasado, el 12 de noviembre de 2021, en los pabellones 2 y 3 dejaron 65 fallecidos. Los autores materiales fueron identificados y ahora están procesados. Son Manuel Antonio Ayoví Cortés, 26 años, alias Cebolla, tiene antecedentes en el año 2017 por robo, en el 2014 por violación a domicilio. Diego Vicente Pico Rodríguez, 26 años, alias Coliflor, antecedentes en el 2017 y 2018 por asesinato, en el 2017 también por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Ambos pertenecen a una misma banda y ahora se trata de señalar a otros implicados en este hecho violento. ¿Cómo los hemos identificado a estas personas? Por los registros y los indicios levantados en el sitio del suceso. Son autores materiales, son parte de personas que realizaron y cometieron este evento criminal. La policía también dio detalles sobre la desarticulación de una banda de narcotráfico. Las investigaciones se iniciaron en febrero con la detención de un sospechoso. Hoy, 8 personas son investigadas. La cantidad de dinero que lo que me representa esta incautación son 7 millones aquí en el Ecuador. En Europa representaría 160 millones. ¿Sí? Y en dosis, la Policía Nacional lo que ha evitado es que lleguen 30 millones de dosis a países europeos. El total de droga incautada a esta organización suman 3 toneladas 500 kilogramos. Esta operación se llevó a cabo en Imbabura, Los Ríos y Guayas. Hasta la fecha, en la zona 8, las acciones de control dejan más de 5.000 detenidos, más de 1.000 armas incautadas, 729 vehículos recuperados y el decomiso de 56 toneladas de alcaloide. Y el ECO 911 alertó de un accidente de tránsito en el kilómetro 57 de la vía Anane-Galito, en el que se encuentra involucrado un bus interprovincial. El pesado automotor perdió pista y se volcó a un lado de la calzada, provocando la muerte de 2 personas y dejando a otras 8 heridas. Unidades brindaron los primeros auxilios a los ocupantes del bus, quienes fueron trasladados a varias casas de salud. Vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social realizó un pago de $25 millones a la deuda que mantiene con Solca, con lo que se extiende el plazo y se mantiene atención a pacientes oncológicos derivados precisamente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A poco más de 3 meses de firmado el acuerdo para el pago de la deuda que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene con Solca, hace pocos días se realizó el primer pago. La semana pasada, el día viernes puntualmente, se hizo la transferencia de $22 millones de una deuda vencida con Solca y de los cuales
12 millones fueron destinados a Solca, Guayaquil. El resto fue para el resto de las instituciones de Solca. Desde Solca Quito se confirma este desembolso. El IES ha hecho auditorías y como consecuencia de esas auditorías ha pagado por los servicios. Tras esto, los presidentes de los diferentes núcleos de Solca resolvieron suspender temporalmente su decisión de no atender a nuevos pacientes oncológicos derivados del IES hasta el 28 de julio. Y es que hasta el próximo día 28 no tenemos un acuerdo que satisfaga la expectativa de Solca, es decir, que signifique pago por servicios prestados y pendientes desde hace varios años, aplicaríamos la suspensión de atención. Esperamos que medidas como esas no se tomen, más que nada precautelando a los pacientes, ¿no? Ambas partes mantienen diálogos en un centro de mediación para buscar una solución a este impasse. Lo que hemos visto es buena voluntad del IES para atender a Solca. Hemos visto compromiso de pago. El IES no va a dejar de reconocer nunca el servicio que le da Solca y no va a dejar de reconocer nunca la deuda que se tiene con Solca y con ninguno de sus prestadores. Edison Saavedra, Noticias 7. Y como parte de los acuerdos de las mesas de diálogo, las cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas y cajas de ahorro refinanciarán las deudas de hasta 5 años para créditos productivos, según la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, CONAFIP, destinará $120 millones para nuevos créditos en cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas y cajas de ahorro. Así lo explica su presidente del directorio, Roberto Romero. Hoy en día trabajamos con 350 cooperativas de ahorro y crédito y todos estos socios pueden trabajar con su cooperativa de ahorro y crédito para acceder a créditos productivos con estos recursos. Estos créditos pueden ser por montos pequeños o grandes. Con $1.000, $500, pueden llegar hasta $70.000 para personas naturales o jurídicas. Además, como parte de los acuerdos de las mesas de diálogo, está el refinanciamiento de deudas. Romero explica que este beneficio se dará únicamente a deudas productivas. A través de los recursos de la CONAFIP, únicamente en actividades productivas. No vamos a tener estos alivios para actividades que sean de consumo. ¿Cómo se pueden acceder a estos beneficios? Romero explica que cada socio debe acercarse a su cooperativa, mutualista o caja de ahorro, y esta entidad será la que evalúe el caso. Y ellos toman las decisiones de cómo entregar y analizar la manera en la cual se prestan estos recursos para sus actividades productivas. Es así que son muy ágiles, son muy rápidos, analizan los casos uno por uno, individualmente de una manera rápida. En Ecuador existen 460 cooperativas que representan 1/3 de la población financiera. Según los datos del CONAFIPS, las cooperativas tienen una tasa de mora del 0,05%, por lo que estiman que el alivio financiero no será solicitado por muchos acreedores. Manuela Bedón, Noticias 7. A propósito de la designación del nuevo superintendente de bancos, Raúl González Carrión, por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, le vamos a explicar a continuación de qué se trata esta entidad pública y cuál es su función en el sistema financiero. La Superintendencia de Bancos es un organismo técnico. De seguro ha escuchado hablar de la Super de Bancos, una institución autónoma e independiente que funge como ente de control. Es la responsable de mantener un sistema financiero sano. Su papel es el de brindar seguridad al mercado, así como supervisar a más de 25 bancos privados, públicos e instituciones financieras. Y para eso está la superintendencia, para regular, para sancionar si fuera el caso, para establecer las políticas. La Super de Bancos vigila directamente las instituciones financieras, como se conoce a aquellas que captan recursos de los depositantes y los colocan a manera de préstamos. Entonces su función es... Yo diría que es precautelar los intereses de los depositantes. También tiene relación directa para desautorizar la operación de las captadoras ilegales, porque esto podría provocar estafas. Las captadoras ilegales comienzan a tener muchísimo riesgo porque no necesariamente están controladas por la superintendencia, precisamente porque se va en contra de la estabilidad, no hay transparencia y por supuesto no tiene nada de solidez.
Por eso periódicamente actualizan la lista de empresas sin permiso, como fue el caso de Big Money, EX Inversors o la reciente Pipmaster. Finalmente, la superintendencia también tiene que instrumentar las políticas de las juntas de regulación financiera y monetaria. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y escuche con atención porque la Agencia Nacional de Tránsito anunció cambios en la matriculación vehicular, trámite que a partir de agosto del 2022 se realizará cada 5 años. Sin embargo, la revisión técnica continuará de forma anual. La Agencia Nacional de Tránsito, ANT, adelantó el pasado 19 de julio que a partir de este 24 de agosto la matriculación vehicular será cada 5 años, es decir, que la especie de la matrícula no deberá ser renovada cada año como se ha hecho hasta la fecha. Esto no significa que la revisión técnica vehicular se realice cada 5 años. Este proceso seguirá siendo anual. Significa que lo que haremos, como en todos los países del mundo, será únicamente la revisión técnica anual, pagando las tasas locales y nacionales de la matriculación como usted hace en Perú, en Colombia y en todo lado. Es decir, que la revisión técnica vehicular seguirá siendo cada año. El pago de multas e impuestos de igual manera. Lo único que cambia en el proceso será el último paso, la matriculación, la cual se realizará cada 5 años. El Departamento de Comunicación de la ANT informó a los medios de comunicación que todavía se realizan cambios o ajustes al sistema, por lo que se oficializará la información en el mes de agosto. Manuela Bedón, Noticias 7. Atención amigos, más de 80,000 profesionales se inscribieron a la convocatoria de la Policía Nacional para servidores técnico operativos y directivos. El pasado domingo ya terminó el proceso de postulación. Del total de aspirantes se van a escoger 700 perfiles. El proceso de la policía para reclutar a poco más de 700 aspirantes a profesionales terminó el pasado domingo en horas de la tarde. Fueron más de 80,400 postulantes. Vamos a hacer un análisis de sus carpetas, de sus hojas de vida. Creemos que deben estar los mejores profesionales de nuestra institución. La institución busca incorporar profesionales directivos y técnicos operativos en varias áreas, entre ellas planificación, de tecnologías de la información y comunicación, entre otras. Este es un proceso meritocrático que quiere decir que van a entrar las personas que tengan los requisitos cumplidos y que sean las mejores carpetas. Además de los requisitos académicos, los aspirantes deberán someterse a ciertas pruebas. Para el proceso de especialistas no existe estatura, pero sí vamos a tener la prueba psicológica, vamos a tener una prueba académica, teórica, práctica. En las siguientes fases se realizarán pruebas físicas y de confianza. Esta fase de confianza también tiene un dispositivo de toxicológicas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros necesitamos saber si las personas que van a ingresar a nuestra institución consumen o no consumen sustancias psicotrópicas que son prohibidas por la ley. Finalmente se realizará una entrevista presencial. Del 23 al 28 de julio, los postulantes recibirán un correo donde indicará el día, la hora y el lugar para presentarse junto a sus documentos, con el fin de avanzar con el proceso de selección. Edison Saavedra, Noticias 7. Y la Fiscalía General del Estado intervino en las instalaciones del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en Guayaquil por un presunto caso de asociación ilícita. Según las investigaciones, a cambio de altas sumas de dinero, se habrían ofertado cargos. En el operativo se levantó documentación del área de talento humano. Las pesquisas también se realizaron en las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Azuay. En allanamientos que culminaron con la incautación de dinero en efectivo, computadoras, hojas de vida y documentación relacionada al presunto delito, 8 personas fueron detenidas. El Servicio Nacional de Aduanas no se ha pronunciado al respecto. En otro tema, la Armada del Ecuador presentó la serie educativa Alta Mar, Historias del Mar, en la que participan reconocidos actores nacionales. En la siguiente nota les contamos más detalles. Como Walter Pérez cayó víctima del narcotráfico. Educar a la comunidad pesquera de una manera entretenida es el objetivo del proyecto presentado por la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos de la Armada del Ecuador, que este miércoles develó el primer capítulo de la serie Alta Mar, Historias del Mar. Es decir, es una capacitación integral que nosotros queremos lograr darle a nuestro personal de pescadores artesanales y también con esto enseñar a la comunidad nacional, a todos los ecuatorianos, 18 millones de ecuatorianos, de que nosotros somos un país marítimo por excelencia y de que tenemos que mirar al mar. Lo que nosotros queremos es de que a través de esta serie educativa
ellos adquieran los conocimientos necesarios y suficientes como para que puedan rendir un examen en cualquier capitanía. Con el apoyo de empresas públicas y privadas y un despliegue de talento local, las audiencias podrán conocer historias como la de Guacho, un pescador artesanal que es tentado por el dinero que le ofrece el narcotráfico. La producción tiene una estructura completa en director de fotografía, director de arte, productores, guionistas. La guionista, la escritora de este capítulo es Angelita Chavarría. Yo soy el director general, director ejecutivo. Y los actores son fantásticos. Está Santiago Carpio, Paola Blaya, Héctor Garzón, José Andrés Caballero, Jonathan Cruz. Para mí es gratificante saber que las instituciones públicas apuestan por trabajo con equipo nacional, con actores nacionales, con producción nacional. Para mí ver esto que ya está terminado, realizado, ha sido fabuloso. Soy la teniente Moreira. Claro, bueno, me tocó hablar con varias personas de la Armada para poder revisar uniformes, que todo esté impecable, su manera de hablar, la manera que se paran y todo ese tipo de cosas para poder desarrollar el personaje. Para su primera temporada, el proyecto contempla 12 capítulos que se distribuirán a través de plataformas digitales y redes sociales. Amigos televidentes, y lo que habíamos anunciado antes de irnos de la pausa comercial, este 21 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro. Así es, Feli. La ciudadanía nos cuenta el significado de estos animalitos en sus familias, que prácticamente vienen a ser parte también, como un miembro más del hogar. Así es, Vero. Veamos. Veamos. Cariñosos, juguetones y considerados los mejores amigos del hombre, los perros son mascotas leales y que aportan en beneficio de la salud de las personas. Para muchos ya no son considerados como simples mascotas, sino miembros de la familia. Se podría decir que estar atentos a él, porque cuando se enferman o cosas por el estilo, estoy pendiente a que se mejore y todo eso. Mi mascotita es muy importante para mí, es como un hijo más. Que tratarles con amor, porque ellos también tienen sentimientos, también sienten y entienden mucho lo que uno les habla. También son como una persona, pienso yo, porque son súper inteligentes también los animales. Este 21 de julio se celebra el Día del Perro y muchas organizaciones se han unido para concientizar a la población sobre una tenencia responsable. Obviamente mejoramos la parte mental de los animalitos, y como jugamos con los animalitos, entonces también nosotros como humanos pues hacemos actividad física, ¿sí? Para los dueños de mascotas, la tenencia responsable es fundamental. Que lo hagan con mucha responsabilidad, porque sí es una responsabilidad muy grande. No el simple hecho de que lo quieran adoptar ahorita y después decir que ya no quieren, no, porque ya lo adoptaron, ¿verdad? Pues no me parece bien, es algo injusto, o sea, porque las mascotitas son como una persona más en la familia, o sea, para mí son muy importantes, pues no le veo bien. La Unidad de Bienestar Animal, UBA, tiene sanciones para los dueños que no cuiden apropiadamente a sus mascotas. Infracciones leves con un monto de $127.50. Infracciones graves por un monto de $425. En infracciones muy graves por un monto de $4.250. A un peludito. Manuela Bedón, Noticias 7. Vamos a hacer una pausa, amigos televidentes. Cuando regresemos, un hombre de Florida ha incorporado drones en su trabajo ambiental desde hace algún tiempo y recientemente encontró una manera de utilizarlos para salvar animales en una Ucrania devastada por la guerra. Los detalles cuando regresemos. Fanáticos, ¿cómo están? En contados minutos les contamos mucho más de la información deportiva. ¿Quiere conocer qué se viene en la Liga Pro? ¿Cómo se va a desarrollar la fecha? En una fecha muy emocionante, con varios partidos atractivos que seguramente lo van a poner a pensar a cuál va a decidir ver. También vamos a revisar la Eurocopa Femenina, Copa América Femenina y mucho más que tendremos con ustedes en contados minutos. Vamos enseguida, amigos televidentes, con las noticias del mundo. Atención, la Casa Blanca anunció que el presidente Joe Biden contrajo COVID, por lo que canceló este jueves un viaje a Pensilvania para anunciar iniciativas en materia de seguridad.
Esta mañana di positivo por COVID, pero ya recibí la doble vacuna y refuerzo. Los síntomas son leves y realmente aprecio sus consultas e inquietudes, pero estoy bien, trabajando mucho. Voy a continuar haciéndolo. Y mientras tanto, gracias por su preocupación y mantengan la fe. Este fue el mensaje en Twitter del presidente Joe Biden después de que la Casa Blanca confirmara que el mandatario dio positivo por COVID-19. En una carta, el médico de cabecera del líder estadounidense, Kevin O'Connor, indicó que Biden ha experimentado congestión nasal, fatiga y tos seca. Como parte de nuestro programa de detección de rutina para el presidente, se detectó el virus SARS-CoV-2 mediante pruebas de antígeno. Este resultado se confirmó posteriormente a través de pruebas de PCR. A sus 79 años, el presidente se encuentra en una población de riesgo, por lo que su médico recomendó iniciar de inmediato tratamiento con Paxlovid. El referente al tratamiento temprano se está administrando el Paxlovid, que se debe dar en los primeros 5 días cuando se presenta la enfermedad, y esto disminuye los síntomas o cualquier complicación que pueda presentar. Explicó a La Voz de América la epidemióloga Dadilia Garcés, quien reiteró la importancia de que el mandatario tenga un esquema de vacunación completo y 2 refuerzos de la vacuna. Esto permite de que su sistema de defensa esté preparado y la probabilidad de que se complique es mucho menor en comparación con alguien que tenga la misma edad y no tenga su esquema de vacunas completo. Durante las próximas semanas se esperan temperaturas elevadas y peligrosas en muchas áreas de Estados Unidos, por lo cual meteorólogos recomiendan tomar precauciones. Tomando agua todo el día, agua y Gatorade. Mantenerse hidratados y protegerse del sol en este calor extremo es la prioridad para estos trabajadores de la construcción. ¿Cómo le hacen para aguantar? Pues ahí aguantamos, no hay más. No hay que aguantar los soldazos. Es la chamba. Sí, la chamba. La calor está ahora mismo afectando a todos en Estados Unidos. Sensaciones térmicas superiores a los 105, 110 grados. Las temperaturas tan elevadas son peligrosas, especialmente en el sur del país, donde estar expuesto al sol, una persona puede percibir un calor aún más intenso. Aire muy caliente, cual lo tenemos temperaturas entre los 100 grados hasta los 115 grados en algunas partes de las regiones de Texas y de las planicies. Habrá que destacar que una alta presión sigue en posesión de gran parte del territorio central de los Estados Unidos y que por consiguiente esa condición estable de ausencia de lluvias y de calor seguirá presente con nosotros. Los pronósticos del clima indican humedad muy baja y vientos de hasta 30 kilómetros por hora. La combinación de todos esos ingredientes aumenta la posibilidad de tener incendios. Según el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, desde el año 2000 se ha registrado un promedio anual de 70,000 incendios forestales que han quemado un promedio anual de casi 3 millones de hectáreas. Sí representan en gran parte del país valores por encima del promedio de lo habitual. Por ello, se han generado por parte del Servicio Nacional de Meteorología una serie de advertencias en el sentido de la sensación térmica. Con la máscara te protege para que no te quemes, ¿no? Sí, para no quemarse. En estos días calurosos, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda que las personas beban líquidos, permanezcan en habitaciones más frescas, no se expongan al sol y vigilen a familiares y vecinos, especialmente a las personas mayores y a las que viven solas. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Con un descenso en las temperaturas en la mayor parte del sur de Europa, se registra una tregua en las condiciones severas de la segunda ola de calor del verano. Algunos incendios forestales han sido ya controlados. La cadena de incendios forestales continúa un día más en Europa, pese a una mejora en ciertas zonas del continente. En España, los bomberos se han enfrentado a 9 incendios activos. El peor de ellos se ha producido en Zaragoza, en el noreste del país, donde las altas temperaturas y los fuertes vientos impiden controlar las llamas. En Zamora, el incendio que ha dejado 2 muertos y varios heridos ya está controlado, pero los bomberos lo recuerdan como uno de los peores. Llevo 22 años trabajando, dice el jefe de bomberos de Castilla y León. Nunca he visto un fuego con esas condiciones, nunca. Es completamente nuevo para nosotros. Pese a una situación estabilizada en la península ibérica, un incendio en la región suroccidental de Kras, en Eslovenia, ha arrasado 2.000 hectáreas y ha obligado a evacuar 3 pueblos. Más de 1.000 bomberos han intervenido con la ayuda de helicópteros de Austria, Eslovaquia y Croacia. Es el peor fuego desde la independencia del país en 1991, según las autoridades.
En Francia, los bomberos que luchan contra los 2 incendios que han arrasado 20.800 hectáreas de vegetación en Gironda, en el suroeste del país, han anunciado que las llamas están siendo controladas gracias a las condiciones meteorológicas favorables, aunque aún no han sido detenidas por completo. Atención amigos, los países de la Unión Europea respiran aliviados luego de que se reactivara el flujo de gas ruso a través del Nord Stream 1, tras el cierre de 10 días por mantenimiento. En Berlín inclusive muchos temían que Moscú no volviera a activar el suministro, pues Alemania depende de Rusia en 1/3 de sus importaciones de gas. Se ha reanudado el suministro del mayor gasoducto de Alemania. El Nord Stream 1 estuvo fuera de servicio por labores rutinarias de mantenimiento. Muchos en Berlín temían que Moscú no lo volviera a activar, pues Alemania depende de Rusia en 1/3 de sus importaciones de gas. De momento, el escenario pesadilla parece haberse evitado, pero expertos afirman que Alemania debería reducir su dependencia. La situación es apremiante. Tendríamos que haber ahorrado desde febrero. Hemos perdido meses valiosos y debemos reajustarnos. Los expertos opinan que Alemania debe buscar fuentes alternativas, llenar los depósitos de almacenamiento y ampliar las energías renovables. Berlín se ha esforzado por poner en marcha algunas de estas medidas. El gobierno ha reducido su dependencia del gas ruso y también ha dado luz verde a la construcción de terminales de gas natural licuado. Además, para mediados de julio, Alemania había aumentado sus niveles de almacenamiento de gas hasta el 65%, pero es necesario ahorrar más. El gobierno ha decidido mantener sus centrales de carbón en funcionamiento por más tiempo del previsto y podría volver a considerarse recurrir a la energía nuclear. Por último, se necesitaría un mayor esfuerzo de coordinación entre los socios de la Unión Europea. Esto podría implicar, por ejemplo, que se decida priorizar el suministro de gas para la calefacción de los hogares en Eslovaquia, pero a cambio habría que cortar o racionar el suministro de la planta de BASF en Ludwigshafen. Ese tipo de decisiones solo pueden coordinarse a través de la Unión Europea. Los acuerdos de solidaridad evitarían largas negociaciones. Mantenerse unidos será importante en Europa para no pasar frío en invierno. Vamos con una nota un tanto curiosa. Un hombre del estado de Florida ha incorporado drones en su trabajo ambiental desde hace algún tiempo y recientemente encontró una manera de utilizarlos para salvar animales en una Ucrania devastada por la guerra. Douglas Throne no es un operador de drones ordinario. Ambientalista y activista por los derechos de los animales, usa su destreza para ayudar a los animales en zonas de desastre. Throne busca animales atrapados en los árboles o entre los escombros a través de drones equipados con cámaras térmicas. Fue tan difícil encontrarlos porque las pilas de escombros eran muy grandes. Entonces decidí poner una cámara infrarroja para que pudieras ver el calor corporal de los animales. Lo probé y funcionó tan bien que terminé haciendo esto en todo el mundo. Throne ha salvado perros después de un huracán en las Bahamas, koalas en los incendios forestales australianos y animales en muchos otros lugares desde California hasta República Dominicana. Pero la guerra en Ucrania lo golpeó más fuerte. Y Ucrania ha sido muy diferente porque esta fue una tragedia provocada por el hombre. Es algo que se podía evitar. Throne trabaja en las áreas más afectadas de la región de Kiev. Hasta ahora ha salvado a decenas de gatos y perros. Si no puede encontrar el dueño de la mascota, envía al animal a un refugio temporal. En este momento estamos tratando de encontrar a los dueños y por supuesto muchos de ellos lamentablemente ya no están. Tuvieron que huir. Algunos familiares se acercaron a nosotros y dijeron, sí, reconozco a este animal. ¿Puedes encontrar un buen hogar para él? Mi pariente falleció a causa del bombardeo. El hombre cubre todos los gastos, pero últimamente ha comenzado a recibir donaciones privadas. Throne abrió una página de GoFundMe para ayudar a recaudar más fondos y salvar a más animales. Cuando estamos protegiendo y salvando a la mascota de alguien, en la mayoría de ocasiones, somos todo lo que les queda. La historia de Throne llamó la atención de Hollywood y su trabajo ha sido documentado en un programa llamado Dog al Rescate en el canal Curiosity Stream. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y amigos televidentes, mucha atención, noticia de última hora.
El Consejo de la Judicatura destituyó al juez Diego Javier Moscoso, quien laboraba en la Unidad Judicial Multicompetente de Manglar Alto, en la provincia de Santa Elena. El Pleno de la Judicatura lo desvinculó por haber cometido una infracción gravísima de manifiesta negligencia, al otorgar un habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass para que saliera de la cárcel de Latacunga con prelibertad el pasado 9 de abril. Proceso judicial que luego fue apelado y revocado. Vamos a hacer una pausa, amigos televidentes. Cuando regresemos, la selección de Ecuador va a disputar 2 amistosos contra equipos mundialistas como parte de su preparación precisamente para la Copa Mundial de Qatar 2022. Los detalles cuando regresemos de la pausa. Amigos televidentes, hemos llegado al fin de esta emisión informativa. Gracias por compartirla con nosotros. Vero, linda noche. Igualmente para ti, Feli, y para todos nuestros amigos televidentes. Que descansen. Hasta mañana.